El hombre que estuvo a mi lado durante 10 años terminó entregando su corazón a mi hermana menor, y mi madre, que había muerto hace mucho, fue usada una vez más para lastimarme. Porque tuvo la osadía de traer a nuestra boda a una mujer que se parecía exactamente a mi hermana, me miró fríamente y dijo: si quieres ser nuera de la familia Parker, aprende a callar, si no puedes, cancela la boda. Lo miré directamente a los ojos y, sin dudarlo, declaré rota la relación. Pero cuando caminé por el pasillo con otro hombre, él fue quien perdió el control, sus ojos se enrojecieron y su voz, ronca de rabia, preguntó: ¿por qué? ¿Cómo pudiste casarte con alguien que no soy yo? Curvé ligeramente los labios en una sonrisa tenue pero firme y respondí suavemente: quieres ser el señor Parker, pero nunca has sido digno de ese título. Cuando Ethan Parker apareció en mi boda tomado de la mano de una mujer idéntica a mi hermana, Lily Moore, sentí como si alguien me hubiera abofeteado, directo en mi orgullo. En ese instante lo entendí todo, todas sus disculpas anteriores, todos sus esfuerzos por reconciliarnos y restaurar nuestro compromiso, no fueron más que un preludio para la humillación que ahora se me obligaba a soportar. Pero no podía permitirme perder el control. El proyecto estratégico de Sterling Corporation estaba en una fase decisiva, no solo estaban presentes ambas familias, sino también importantes socios comerciales e inversionistas que habían depositado su confianza en mí. No tuve más opción que respirar hondo, estabilizar mis emociones y mantener una expresión serena, pese a las innumerables miradas escrutadoras a nuestro alrededor. Antes de que Ethan pudiera hacer algo peor. Forcé una pequeña sonrisa, me volví hacia mi asistente y dije en voz baja: ya que están aquí, trátalos como invitados, búscale un asiento. Al mismo tiempo le lancé a Ethan una mirada severa, un mensaje silencioso para que no se excediera, pero él solo sonrió con burla y, sin molestarse en ocultarlo, apretó más fuerte la mano de la mujer y dijo con voz alta y clara, deliberadamente para que todos escucharan: Nina, la traje hoy. Solo para decirte que Lily es la que he elegido. Si aún quieres casarte con la familia Parker, será mejor que aprendas a soportarlo, de lo contrario, esta boda no tiene por qué continuar. Solo con verlo a los ojos entendí la amenaza que escondían. Sterling Corporation, que había reconstruido de las ruinas que dejó mi padre. Era como un edificio sin cimientos, aunque trabajé incansablemente durante años para revivirla, en realidad aún se sostenía en una cuerda frágil. Este proyecto era una apuesta de vida o muerte para la empresa. Mi matrimonio con Ethan Parker no era solo algo personal, era una pieza clave para la supervivencia de Sterling. Él creía que yo no me atrevería a romper el trato, pero al verlo ahora, mi corazón se volvió frío. Así que esto era lo que llamaban entendimiento mutuo, solo quedaba repugnancia. Finalmente apreté mi mano, mi pulgar rozando inconscientemente el anillo en mi dedo medio, el que él me dio cuando confesó su amor. Me estabilicé al fin y le pregunté a Ethan: ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Él no dudó, su tono fue calmado e indiferente: Nina, le debemos esto a Lily. Me quedé helada. ¿Qué acabas de decir?, pregunté con la voz temblorosa mientras las emociones me desbordaban. La familia Parker llevaba años sumida en luchas internas, los padres de Ethan fueron destruidos por su tío. Cuando era joven, por lealtad y gratitud hacia la difunta madre de Ethan, mi madre lo acogió, criándolo y protegiéndolo en medio del caos. Él fue quien presenció cómo la madre de Lily y mi padre volvieron loca a mi madre, encerrándola en un hospital psiquiátrico hasta que murió en agonía. También fue él quien me vio viviendo sola en la casa que una vez perteneció a mi madre, soportando humillaciones solo para sobrevivir. Cuando mi madre falleció, él no tuvo más opción que volver con la familia Parker, viviendo bajo la opresión de su segundo tío. En ese entonces, tomó mi mano y juró: Nina, no temas a quienes nos hicieron daño, haré que paguen por todo. Y aún así ahora se atrevía a decir que todo esto era nuestra deuda, que se lo debíamos a Lily. Una oleada de furia me quemó el pecho, casi asfixiándome. Me arranqué el velo y dije fríamente: Ethan Parker, si te has vuelto loco, cae tú solo en esa locura, no me arrastres contigo. Ese año, mi padre utilizó el dinero de la familia Sterling para mantener a otra mujer y a su hija ilegítima. Desde el momento en que nació Lily Moore, vivió de la riqueza que por derecho me pertenecía. Cada centavo que gastó provenía de los bienes de mi familia, todo lo que poseía estaba manchado de la sangre y lágrimas de mi madre y de mí. ¿Qué exactamente le debía yo? El tono de Ethan se volvió más bajo, perdiendo la calidez que alguna vez tuvo. Lily está muerta, Nina, ¿no sientes ni un poco de remordimiento? ¿Acaso tienes corazón? Manteniendo la misma expresión indiferente, respondí con calma: nunca deseé su muerte, pero si no hubiera codiciado cosas que no eran suyas, ¿habría tenido que quitarse la vida? Los ojos de Ethan se pusieron rojos, su voz cargada de dolor y reproche.
Me quedé inmóvil, así que en su corazón, siempre me había culpado por la muerte de Lily Moore. El amor de Lily por Ethan nunca fue un secreto, aunque él nunca correspondió. Ella nunca dejó de sacrificarse por él. Ese año, cuando el tío de Ethan fue acorralado, en un intento desesperado condujo su auto directo hacia él, intentando morir juntos. En ese instante entre la vida y la muerte, fue Lily quien se lanzó frente al auto, empujando a Ethan y salvándole la vida. Ella, sin embargo, fue golpeada brutalmente y tuvieron que amputarle una pierna para salvarla. Justo antes de la cirugía, los médicos descubrieron que tenía cáncer de pulmón en etapa terminal. En ese momento yo ya había enviado a prisión a mi padre, la madre de Lily, Ellen Zhao, la misma mujer que encerró a mi madre en un hospital psiquiátrico, también había sido internada allí por mis órdenes. Lily rogó a Ethan que la llevara a verme, esperando que, porque estaba muriendo, yo perdonara a su madre. Me negué. Al día siguiente, ella se quitó la vida. En su nota de suicidio escribió que solo deseaba usar su muerte para expiar los pecados de su madre. Miré directamente a los ojos de Ethan, pero ya no pude encontrar al hombre que una vez estuvo a mi lado en mis días más oscuros. La mirada en sus ojos ahora era la misma que tenía cuando sostuvo el cuerpo de Lily, llena de odio, fría, totalmente desconocida. En ese instante comprendí que había empezado a odiarme desde aquel día. Un vacío helado se abrió dentro de mí, devorando cualquier sentimiento. Igual que el día en que vi a mi madre perder la cordura y lanzarse desde la azotea, sin que nadie pudiera detenerla. Supe entonces que el chico que una vez caminó conmigo entre las sombras ya no existía. Mi voz salió gélida y distante. ¿Por qué debería perdonar a quienes llevaron a mi madre a la muerte? ¿Por qué debería sentir culpa por la hija de mi enemiga, que eligió morir? Aquel año, fueron Ellen Zhao y mi padre quienes destruyeron la vida de mi madre y también la mía. Si no fuera por el testamento de mi abuelo, que establecía que la herencia Sterling solo me sería entregada al cumplir 20 años, y que si moría antes, todos los bienes serían donados a la caridad, quizá no habría sobrevivido a la adultez. Aún así, solo porque Lily amaba a Ethan Parker, tuve que vivir bajo burlas y desprecio, tanto en casa como en la escuela. Ethan había visto las incontables cicatrices en mi cuerpo. Muchas veces. Antes juró que lucharía por darme justicia, y ahora se paraba frente a mí diciendo fríamente: Nina, te has vuelto imposible de entender. ¿Cuándo te convertiste en alguien tan cruel? Solté una leve risa, me quité el anillo que había usado durante 10 años y lo puse sobre la mesa frente a él. En ese caso, Ethan, terminemos aquí. Él se quedó paralizado, como si no pudiera creer que realmente estaba rompiendo, pero su expresión pronto se endureció. Su tono bajó con una ligera advertencia: deberías pensarlo bien, si sales de aquí hoy, la relación entre la familia Parker y la familia Sterling también terminará. Me detuve y me giré, su rostro se relajó un poco. Mientras puedas aceptar a Lily, dijo, prometo que la alianza entre nuestras familias seguirá intacta. Ethan Parker, lo interrumpí con firmeza, mi voz estable: creo que nunca me has entendido realmente. Vi a mi madre soportar humillación tras humillación en nombre del amor, solo para ser recompensada con traiciones una y otra vez por mi padre. Fue entonces cuando aprendí que el perdón interminable nunca obtiene bondad, solo invita a más crueldad, y jamás permitiré caer en la misma trampa. En el momento en que salí del hotel, regresé directamente a la empresa sin detenerme en ningún otro lugar. En un momento así no había espacio para emociones personales, apenas me permití un segundo para pensar. En cuanto entré a mi oficina, le indiqué a mi asistente que contactara al departamento de comunicaciones y a todos los ejecutivos para organizar una reunión de emergencia. Mi retirada repentina de la boda equivalía, en efecto, a una declaración silenciosa del colapso de la alianza entre nuestras dos familias. Debía actuar rápido. Aún con mi vestido de novia intacto, me senté en mi oficina bajo el blanco resplandor de la lámpara del escritorio. La luz caía sobre el dobladillo de mi vestido, mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba más aguda que nunca. Ethan Parker. El heredero más codiciado del mundo empresarial, siempre un nombre que los medios adoraban perseguir. Lo que ocurrió hoy jamás permanecería en secreto. Ya podía imaginar los titulares sensacionalistas inundando las redes a la mañana siguiente. En lugar de quedarme de brazos cruzados y dejar que la furia pública explotara, decidí tomar el control y convertir el caos en una ventaja. Aún con mi vestido de novia, pasé toda la noche reuniéndome con los altos ejecutivos de la empresa y formulando una estrategia de comunicación precisa. Antes de que amaneciera, convoqué a los equipos de relaciones públicas y de imagen para preparar mi aparición pública. Cada detalle tenía que ser perfecto, sin margen para errores.
A la mañana siguiente, las noticias de la boda cancelada y los rumores sobre la ruptura ya dominaban las tendencias. El grupo Parker intentó suprimir la historia divulgando chismes sobre dos de sus celebridades firmadas, esperando desviar la atención. Pero con la prominencia de Ethan y la fascinación pública por los escándalos de la alta sociedad, nada podía apagar el fuego. Justo cuando las especulaciones sobre la ruptura alcanzaban su punto máximo, comenzaron a difundirse fotos íntimas de Ethan y Lily, su sustituta de Emily Chen, tomadas durante el último año. Esas fotos habían sido preparadas y publicadas por mi equipo en el momento perfecto. Al mismo tiempo surgieron nuevos rumores que afirmaban que yo, destrozada y derrotada, había abandonado el país. Historias antiguas empezaron a resurgir, la turbulenta relación entre Ethan Parker y yo reapareció en el momento justo. El público empezó a especular que el amor que se creía capaz de salvarnos había sido derrotado por el tiempo. Ante ese clima, el grupo Parker no tuvo más opción que publicar un comunicado oficial declarando que ambas partes habían terminado amistosamente. Pero el público no estaba convencido. Si la relación había sido genuina, ¿por qué esperar hasta el día de la boda para romper? Sentada en la sala VIP del aeropuerto, di un lento sorbo a mi café, miré la pantalla de mi teléfono y presioné "me gusta" en algunos comentarios sarcásticos sobre ese comunicado. Minutos después, mi equipo publicó un breve vídeo captando la acalorada discusión entre Ethan y yo durante la ceremonia. Internet explotó. Pronto resurgió la historia de cómo mi madre había sido llevada a la locura por mi padre biológico y la madre de Emily Chen, Ellen Zhao. La indignación inundó los comentarios. Dios mío, ver esto me hace querer golpear una pared, escribió un usuario. Si mi madre hubiera sido asesinada y todo lo que me pertenecía hubiera sido robado por algún hijo ilegítimo, jamás dejaría en paz a esa familia. Otros empezaron a desenterrar fotos antiguas de Emily luciendo joyas caras y comparándolas con fotos mías de adolescente, con uniforme descolorido y zapatos de segunda mano. Alguien como ella se atreve a pedirle a Nina que la perdone. ¿Dónde quedó su conciencia?, escribió otro. Unos pocos fueron más suaves, dejando comentarios como «los muertos merecen respeto, no añadamos más leña al fuego». No respondí, simplemente me levanté y me fui. Casi al mismo tiempo, utilicé mi cuenta personal para publicar un mensaje breve: la relación ha terminado. Ahora lo importante es el trabajo. La cuenta oficial de Sterling Corporation lo compartió de inmediato, adjuntando una foto mía en el aeropuerto. Con un pie de foto claro: el viaje de la señorita Nina Sterling al extranjero es para una reunión con el diseñador principal de la próxima línea femenina de Sterling. No tiene relación con su vida personal. La foto se difundió rápidamente en todas las plataformas. Yo llevaba una camiseta blanca ajustada y pantalones de pierna ancha. Mi cabello largo y ondulado estaba recogido de forma suelta, simple pero refinada. Gracias al trabajo del equipo de estilo, transmitía una confianza tranquila y elegante. Comentarios como «su aura es irreal», «ese traje de poder fue hecho para ella», «amo que esté enfocada en su carrera», inundaron las redes. Para cuando aterrizó mi vuelo, Sterling Corporation ya ocupaba el primer lugar en todas las listas de tendencias. La ropa que llevaba en esa foto se convirtió en un éxito instantáneo, especialmente las piezas de la línea femenina de alta gama. Renombrada por sus materiales finos, comodidad y énfasis en la independencia y el valor propio por encima de las ilusiones románticas. La reacción del público no solo coincidió con el espíritu de la marca que yo había construido, sino que generó una ola mediática mucho mayor de lo esperado. Esta serie de acciones no solo estabilizó la imagen de la empresa, sino que impulsó la división femenina de Sterling al centro del escenario. Rompió barreras de mercado, atrajo atención poderosa en una industria intensamente competitiva y no fue solo una estrategia de manejo de crisis. Era un reflejo del principio con el que siempre había vivido: no esperes a que te ataquen, golpea primero. Todo el ecosistema empresarial, lo más importante es que el público empezó a ver algo con claridad. Incluso sin la sombra de Ethan Parker, Nina Sterling aún podía mantenerse firme, fuerte e inamovible en medio de la tormenta. Lo que antes parecía una crisis devastadora se había convertido en un triunfo de marketing, más allá de todas las expectativas. Solo cuando la presión finalmente disminuyó, me di cuenta de lo lejos que había llegado, del precio que había pagado, una larga enfermedad que me dejó completamente exhausta. Los recuerdos de los años que pasé junto a Ethan, cada momento compartido, a través de la dificultad y la oscuridad, ahora se sentían como frías cuchillas invisibles girando silenciosamente dentro de mí. Vaya, vaya, dijo una voz familiar y burlona. Pensé que eras demasiado fuerte como para seguir importándote, y mírate ahora, derribada por Ethan Parker, de todas las personas. Cuando desperté en una villa en la Toscana.
La mujer sentada junto a mi cama no era otra que Clara Zan, alguien con quien había chocado más de una vez. Estaba pelando una manzana. Una sonrisa burlona tirando de sus labios. Tomé la manzana de su mano sin mostrar reacción alguna. Estuvimos juntos 10 años. Dije suavemente, eso no es algo que uno pueda dejar atrás en unos días. Entrecerré los ojos con un toque de diversión. Además, ¿no estabas tú interesada en Ethan alguna vez? El rostro de Clara se ensombreció al instante, agitó la mano como si quisiera borrar esa parte del pasado. Ni me lo recuerdes, gimió. Solo pensar en cómo solía pelear contigo todos los días por ese hombre inútil me da ganas de volver atrás en el tiempo. Y estrangular a mi yo más joven. Su mirada se suavizó ligeramente, perdiendo su sarcasmo anterior. Honestamente, pensé que, después de lo que pasó con Emily Chen, nunca lo perdonarías. La traición deja grietas que nunca sanan del todo. Cuando Emily se quitó la vida, Ethan había usado sin vergüenza todas sus conexiones para sacar a Ellen Zhao, la madre de Emily, del centro psiquiátrico. Pero yo actué primero, aproveché una falla. Durante el proceso de transferencia y arreglé que gente de la familia Cheon la secuestrara como represalia. Para cuando Ethan logró recuperarla, ya no era la misma, su mente estaba rota sin posibilidad de reparación. Ese incidente se convirtió en la chispa que encendió la discusión más violenta que Ethan y yo habíamos tenido. Por naturaleza, yo era decisiva y, en circunstancias normales, no le habría dado otra oportunidad, pero él era Ethan. Habíamos crecido juntos, sobrevivido años de oscuridad lado a lado, conocíamos el dolor del otro mejor que nadie. De la confianza pasamos a ser amantes. De aliados, a convertirnos en el último refugio del otro. Una vez, cuando yo estaba gravemente herida e inconsciente, él subió de rodillas los escalones de piedra de un viejo templo de montaña, suplicando un talismán para protegerme. Tenía la frente sangrando, presionada contra mi mano, mientras repetía con voz temblorosa, Nina, por favor, no me dejes. Una vez creí que nada podría separarnos, así que cuando regresó suplicando una última oportunidad, cedí. Y esa sería la última oportunidad que le daría jamás. Esta enfermedad, para mí, fue como una tormenta repentina, feroz, violenta pero pasajera. Pasaría, dejando solo un frío en mi pecho. Cuando regresé a casa, cualquier llama que hubiera ardido entre Ethan Parker y yo ya se había extinguido. Aunque el nuevo proyecto de Sterling estaba ganando impulso y la línea de moda femenina seguía generando ingresos fuertes, la presión financiera aumentaba. Algunos inversionistas, temiendo la influencia del grupo Parker, empezaron a retirarse, dejándonos con falta de fondos. Mientras revisaba los nuevos documentos enviados por un investigador privado, tratando de planear mi próximo movimiento, Clara entró inesperadamente. ¿Has pensado en formar una alianza con la familia Zhang?, preguntó sin rodeos, saltándose toda cortesía. Fruncí el ceño. ¿Con ustedes? Clara tosió suavemente, deteniendo su mano a mitad de camino con la taza de té que sostenía, luego empujó con el codo al joven sentado a su lado. Vamos, dijo. En casa eras mucho más seguro de ti mismo, ¿no? Las orejas del joven se pusieron un poco rojas. Levantó la cabeza. Dejó la taza con cuidado sobre la mesa, ajustó su postura y se sentó derecho antes de mirarme directamente. Señorita Sterling, dijo con seriedad. Me llamo Kevin Zhang. Espero que considere casarse conmigo. En cuanto las palabras salieron de su boca, su rostro pálido se puso rojo intenso, como si lo hubieran sumergido en agua hirviendo. Clara le lanzó una mirada llena de exasperación, claramente decepcionada con el desempeño de su hermano menor. Luego se volvió hacia mí. Si nuestras familias forman una alianza, mi familia cubrirá el capital que te falta. Considéralo un regalo de compromiso para mi hermano. ¿Un regalo de compromiso?, repetí, mirando a Kevin. Aprovechando la excusa, indiqué a mi asistente que lo acompañara fuera de la sala. Cuando se fue, me giré hacia Clara. ¿Hablas en serio? Su expresión burlona habitual se suavizó en algo más firme, más sincero. Hace años, comenzó. Mi padre casi me obligó a casarme con un hombre mayor solo para impulsar la posición de su hijo ilegítimo en la familia. Aunque tú y yo nos llevábamos mal entonces. Tú me ayudaste a salir de esa situación. Te lo debo, Nina. Y en cuanto a Kevin, él ha sentido algo por ti desde hace mucho tiempo. Levanté una ceja. ¿Sentimientos por mí? Clara se encogió de hombros ligeramente. Desde el día en que lo llevaste contigo para rescatarme. Ha estado obsesionado contigo. Ha seguido todas las noticias relacionadas contigo. Incluso pidió ingreso a la misma universidad a la que fuiste.
Sé que suena un poco extremo, pero es mi hermano, no puedo ignorarlo. En ese momento, un recuerdo pasó por mi mente. La primera vez que conocí a Kevin Zahn, llevaba todavía uniforme escolar, un estudiante de secundaria. Si recordaba bien, y por la línea temporal, todavía debía estar estudiando cuando ocurrió aquello. Acaba de obtener su máster este año, dijo Clara, captando mi expresión. No te preocupes, tiene la edad legal para casarse. Esa tarde, después del trabajo, al salir del edificio Sterling, vi a Kevin agachado junto a los macizos de flores. Llevaba una sudadera negra sencilla, su figura alta y delgada, casi 1,88 metros. Imposible de pasar por alto incluso en una postura tan discreta. Su rostro era delicado y bien definido, su expresión tranquila y sincera. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su rostro entero pareció iluminarse al instante, el aire frío a su alrededor se suavizó, su mirada cambiando de la de un lobo cauteloso a los ojos leales de un golden retriever esperando a su dueño. ¿Ya terminaste de trabajar?, preguntó acercándose, sus largas pestañas bajando ligeramente. Sabiendo exactamente lo que pasaba por su mente, no pude evitar bromear. ¿Qué haces aquí? Él se rascó la nuca con torpeza. Mi hermana dijo que no volviera a casa hasta que resolviera lo del matrimonio. El viento sopló su cabello, haciéndolo parecer aún más desamparado. Y de algún modo la escena me pareció divertida. Me reí suavemente. ¿Siempre eres así de tímido? Mientras hablaba, levanté la mano y aparté un mechón de cabello que había caído sobre su frente. Pero que lo sepas, añadí con un toque juguetón, no soy del tipo que cae en trucos como ese. Kevin levantó la mirada, sorprendido. Como si se diera cuenta de que tal vez había sido demasiado atrevido. Cuando bajó la mirada de nuevo, una culpa fugaz cruzó su rostro, tan palpable que casi parecía encogerse sobre sí mismo. Antes de que pudiera hundirse en la autocrítica, tomé la iniciativa y le agarré la mano. Vamos, dije con una leve sonrisa, vayamos, al menos deberías ver dónde vivo antes de hablar de algo serio. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando lo llevé de la mano. Sobre la mesa en casa, más tarde esa noche, había 2 documentos. Un contrato de inversión de la familia Zahn y un acuerdo prenupcial. Según los términos, la inversión de capital de los Zahn en el nuevo proyecto de Sterling se convertiría en acciones a nombre de Kevin Zahn. Después de que el abogado terminara de explicar las cláusulas patrimoniales, pasó a la siguiente sección. Acuerdo sobre nuestra vida matrimonial y posibles hijos. Los términos eran simples, sin adornos innecesarios, ambas partes se casarían por voluntad propia. Sin coerción, sin restricciones excesivas, y si durante el matrimonio no éramos capaces de desarrollar afecto genuino, cualquiera de los dos tendría el derecho a terminar el matrimonio en cualquier momento. Si tuviéramos un hijo y fuera nuestro único hijo, entonces el niño llevaría mi apellido. En caso de divorcio, el hombre renunciaría voluntariamente a la custodia, y yo, como madre, no recurriría a ninguna razón para exigir responsabilidades o apoyo adicional por su parte. Ese era el límite claro que establecía para este acuerdo. Después de todo, mi familia aún dirigía una corporación que necesitaba un heredero. Sabía que estas condiciones podrían resultar difíciles para algunos. Cuando Kevin Zahn escuchó todo eso, su expresión quedó en blanco, como alguien golpeado por un viento repentino. Una vez que el abogado terminó de leer las cláusulas, no me molesté en fingir cortesía. Sterling Corporation necesita un sucesor. Dije directamente. Si no puedes aceptar estas condiciones, puedo recurrir a asistencia médica para tener un hijo. No, no es eso, interrumpió Kevin, sacudiendo la cabeza apresuradamente. No es que no esté de acuerdo. Solo que. Sus ojos se desviaron hacia el abogado, su cara enrojeciendo hasta las orejas. Luego, casi inaudible, murmuró. Solo estaba pensando en cómo deberíamos nombrar a nuestro hijo. Las comisuras de sus labios se levantaron sin querer, dejando ver una tímida sonrisa. Casi podía oír la voz de Clara en mi cabeza diciendo que su hermano era ridículamente romántico, tan idealista que rozaba el delirio. Pero mirándolo ahora, tenía que admitir que había algo encantador en ello. Cuando todos los documentos y acuerdos estuvieron firmados, esa noche Clara Zahn apareció en una entrevista, anunciando públicamente la alianza entre las familias Sterling y Zahn, y la expansión de su cooperación comercial. La buena noticia fue que las acciones tanto de Sterling como del grupo Zahn se dispararon inmediatamente. La mala noticia fue que, como Kevin rara vez aparecía en público, mientras que Clara y yo habíamos sido fotografiadas juntas varias veces en el pasado, incluido aquel incidente de años atrás cuando la salvé en plena calle,
Internet decidió ponerse creativo. En cuanto se difundió la noticia de nuestra alianza familiar, las redes sociales explotaron con teorías de emparejamiento. Pero no me emparejaban con Kevin. Me emparejaban con Clara. No pensé mucho en eso hasta que mi asistente, nervioso, me informó que un vídeo edit de pareja conmigo y Kevin acababa de subir al primer puesto de tendencias. Después de graduarse, Kevin abrió su propio pequeño estudio de videojuegos. Y desarrolló 2 juegos indie elogiados por su creatividad y narrativa. Así que cuando noté el logo de Little BY, la mascota de su estudio, como icono del perfil de la cuenta que había subido el vídeo, todo encajó. Con razón había estado pegado a su laptop los últimos 2 días sin decir una palabra. No esperaba que le importara tanto. Sonriendo para mis adentros, inicié sesión en mi cuenta personal de redes sociales. Y di me gusta al vídeo. Segundos después apareció una notificación: Little BY Studio te ha seguido. Bajé la cabeza y solté una risa leve. Mi asistente, que estaba cerca, parecía totalmente confundido, pero no expliqué nada. En lugar de eso, me levanté con calma y entré a la sala de reuniones. La junta se prolongó hasta entrada la noche. Cuando finalmente terminé y regresé a casa, ya eran casi las 10. Al abrir la puerta, la escena frente a mí me hizo detenerme. Ethan Parker y Kevin Zahn estaban sentados uno frente al otro en el sofá. Sus miradas chocaban como 2 depredadores a punto de abalanzarse. El aire entre ellos estaba cargado de tensión. Al verme, ambos se levantaron al mismo tiempo. Nina, dijeron al unísono. Sus voces se superpusieron y el silencio incómodo que siguió fue casi cómico. Ambos se quedaron congelados, vigilándose mutuamente, antes de volver a mirarme con la misma expresión herida y posesiva. Manteniendo el rostro neutro. Me acerqué hasta quedar justo frente a Kevin. No sabía qué estaba imaginando él, pero sus ojos se llenaron de algo tierno, casi desgarrador. Mientras tanto, la expresión de Ethan llevaba un inconfundible matiz de satisfacción arrogante. Fruncí el ceño y dije con firmeza: Kevin Zahn, ¿por qué dejaste entrar a un extraño? Kevin parpadeó sorprendido. Sus ojos se iluminaron de repente, intentando contener una sonrisa. Tiró suavemente de mi manga y se apresuró a explicar: no fui yo quien lo dejó entrar. Él abrió la puerta por sí mismo. Entonces recordé que Ethan Parker todavía tenía una llave de repuesto de mi casa. Levanté la mirada hacia él. Mi expresión fría y serena, y luego me giré hacia Kevin. La próxima vez que pase algo así, llama a la policía inmediatamente. No me gusta que extraños entren y salgan de mi casa. El rostro de Ethan se oscureció al instante. Nina Sterling escupió entre dientes. Kevin se adelantó de inmediato, colocándose frente a mí como si temiera que Ethan pudiera lastimarme. Yo no retrocedí. Mi mirada se clavó en la de Ethan, mi voz firme y estable: Ethan, este lugar no es tuyo. No vuelvas a venir aquí nunca más. Sus ojos recorrieron mi rostro y luego se posaron en Kevin. Sus puños se apretaron y luego se relajaron mientras exhalaba bruscamente. Bien. Muy bien, Nina, escupió antes de darse la vuelta, sus pasos pesados por la furia contenida. Lo observé alejarse, los hombros tensos. Su ira apenas controlada. Solté un suspiro leve y me giré hacia Kevin. Mañana asegúrate de llamar a alguien para cambiar las cerraduras. Kevin asintió obedientemente. Luego me miró durante largo rato, como debatiéndose consigo mismo. Antes de que pudiera reaccionar, me rodeó con los brazos, abrazándome con fuerza. Como si temiera que pudiera desaparecer. Yo, Kevin Zahn, juro, murmuró con tranquila determinación, que nunca te traicionaré, Nina. Me quedé quieta, sin decir nada. Luego, casi por instinto, levanté los brazos y devolví el abrazo suavemente, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para que supiera que no lo rechazaba. Tenía que admitirlo, la energía de la juventud era algo completamente distinto. Normalmente me costaba dormir, pero esa noche me quedé dormida casi de inmediato. Y dormí hasta el mediodía. Sin sueños, sin despertares. Era sábado, me tomé mi tiempo para desayunar, que Kevin había preparado temprano esa mañana. Antes de llevarlo de regreso a su estudio de videojuegos. De camino a casa, por costumbre, pasé por mi floristería habitual, escogí un ramo sencillo. Y conduje directamente al cementerio para visitar a mi madre. Pero lo que no esperaba era ver a Ethan Parker de pie frente a su tumba. Desde la muerte de Emily Chen, no había aparecido aquí ni una sola vez. Me acerqué lentamente, con las flores frescas aún en la mano, nuestras miradas se cruzaron entre varias filas de lápidas, sin que ninguno hablara.
No dije nada y caminé directamente más allá de él, arrodillándome para colocar mi ramo frente a la tumba de mi madre, tal como lo hacía siempre. Nina, dijo por fin, su voz vacilante como si buscara las palabras correctas. ¿De verdad vas a casarte con ese chico Jian? Me giré, dejando que mi mirada lo recorriera de arriba a abajo, y luego solté una risa suave y burlona. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Sin esperar su respuesta, me agaché, recogí el ramo que él había dejado en la tumba, caminé con calma hacia el basurero cercano y lo tiré sin dudarlo. Nina, exclamó, conmocionado, apresurándose a agarrarme la muñeca, como si temiera que volviera a desaparecer. ¿Qué estás haciendo? Aparté mi mano, mis ojos sin emoción. La pregunta es, dije con frialdad, ¿qué intentas hacer tú exactamente? Y antes de que pudiera responder, levanté la mano y le di una bofetada contundente. Tú me pegaste, balbuceó, llevándose la mano a la mejilla, mirándome incrédulo. Esa bofetada, dije heladamente, es la que debí darte hace mucho tiempo, el día en que convertiste nuestra boda en una farsa y la llamaste amor. Mi voz era firme y cortante. ¿En serio creíste que después de todo lo que hiciste, arruinar la ceremonia, sabotear mi proyecto, causar caos una y otra vez, yo podría fingir que nada pasó y tratarte como antes? Ethan se quedó paralizado donde estaba, como si lo hubieran clavado al suelo, mientras yo lo miraba con una risa leve y desdeñosa. Sé exactamente lo que estás pensando, Ethan Parker, dije. Pero no te engañes creyendo que significas tanto. Con eso, me di la vuelta y me marché, dejándolo allí sin palabras. Porque sabía una cosa con absoluta claridad, hombres como él nunca quieren terminar realmente, solo quieren que yo baje la cabeza. Quería usarme para aliviar la culpa que lo devoraba por la muerte de Emily Chen. Sabía lo suficiente de mí para entender que yo no confiaba fácilmente, que había crecido con una profunda desconfianza hacia las relaciones. Aparte de él, el chico junto al que crecí, casi nadie había logrado que bajara la guardia. Pero lo que nunca entendió fue que yo jamás había considerado el amor como algo esencial, y nunca más permitiría que alguien, ni siquiera él, usara esa palabra como excusa para lastimarme. Mi boda con Kevin Yang fue un evento grandioso, tan extravagante que prácticamente sumió a toda la ciudad en el caos. Tal vez por solidaridad o simplemente para hacer una declaración, Clara Zhang no escatimó en gastos, comprando todos los espacios publicitarios importantes de la ciudad para anunciar felicitaciones por nuestro matrimonio. Justo antes de que comenzara la ceremonia, Kevin me mostró emocionado una presentación de drones que él mismo había dirigido, y no solo eso, también había producido un vídeo cinematográfico de apertura para la boda. Riéndose mientras me decía, esta vez voy a llegar a lo más alto de las tendencias, finalmente por delante de mi hermana. Sus empleados en el estudio, por supuesto, no pudieron evitar bromear. Parece que el jefe finalmente encontró un uso real para todas esas habilidades de hacer trailers de videojuegos. Clara, que estaba cerca, fingió no preocuparse, pero la vi subrepticiamente subir el vídeo de la boda de Kevin a una de las principales redes publicitarias. En cuestión de minutos, era tendencia en todas las plataformas. Si Kevin no lo había entendido antes, ahora sí, el dinero, de hecho, podía definirlo todo. Cuando vio la avalancha de comentarios alabándonos como la pareja perfecta, corrió hacia mí radiante de orgullo, los ojos brillantes como el sol de la tarde. Mira esto, dijo. Incluso Internet piensa que somos el cielo hecho pareja. Justo entonces los fotógrafos llamaron para una foto familiar. Clara chasqueó la lengua, medio en broma, medio en serio. Bueno, esto sí que nunca lo imaginé. ¿Quién habría pensado que terminaríamos siendo familia política? Kevin enderezó la postura, intentando parecer serio, aunque el brillo infantil en sus ojos lo traicionaba por completo. Todo iba perfectamente, hasta que Ethan Parker apareció de la nada. Mi mirada se dirigió de inmediato a los hermanos Tan. ¿Alguno de ustedes lo invitó? Pregunté. Kevin negó rápidamente con la cabeza, agitando las manos. No. Clara fue aún más firme. Por supuesto que no. ¿Quieres que mande a alguien a sacarlo? Miré alrededor del lugar. La prensa ya estaba escondida en las esquinas, esperando cualquier error para alimentar los titulares. Lo último que quería era que mi boda se convirtiera en otro espectáculo público. Algunas cosas, comprendí, debían resolverse de una vez por todas, pero en privado. Llévenlo al salón detrás del escenario, le dije a mi asistente. Unos minutos después, entré a la sala aún con mi vestido de novia. Crucé los brazos y me senté en el sofá. Entonces, Ethan, dije con un tono tranquilo pero frío, ¿qué truco planeas hacer hoy? Él permaneció en silencio unos momentos, su mirada recorriendo el vestido de novia como si lo paralizara un pensamiento que no podía decir.
Solo cuando notó a Kevin a mi lado, su expresión se endureció y la irritación brilló claramente en sus ojos. Quiero hablar contigo a solas, dijo secamente. Kevin me miró, con incertidumbre en su rostro, pero respetó mi decisión. Justo cuando estaba por salir, tomé su mano para detenerlo. No es necesario, dije con firmeza. Sea lo que sea entre nosotros, él tiene derecho a saberlo. Kevin me miró como si acabara de ganarse la lotería, sus ojos iluminados, su expresión llena de orgullo, como un perro fiel que acaba de recibir una caricia. Incluso levantó un poco la barbilla hacia Ethan, desafiándolo. Y, ante mi sorpresa, Kevin sacó de su bolsillo interior un pequeño cuadernillo rojo. Lo abrió justo frente a Ethan, su rostro irradiando un orgullo desenfrenado. Yo me quedé congelada un segundo. ¿Quién demonios lleva el certificado de matrimonio encima? Pero al ver la sonrisa juvenil de Kevin, tan brillante e inocente, no fui capaz de regañarlo. Aún así, incluso en ese momento absurdo, me pareció ridículo y a la vez entrañable. Me volví hacia Ethan. Ya lo ves, ¿no? Kevin Zan y yo estamos legalmente casados. Así que si tienes algo que decir, dilo rápido, de lo contrario, por favor vete. Ethan se quedó allí atónito, sus ojos clavados en la foto dentro del certificado de matrimonio. Sus labios temblaban mientras murmuraba, ¿cómo es posible? Tú de verdad te casaste con otro. Kevin cerró el cuadernillo con calma y lo guardó de nuevo en su bolsillo, completamente imperturbable ante la expresión de Ethan, que se retorcía entre incredulidad y dolor. Aclaremos algo, dijo Kevin con serenidad. Yo no solo me casé con alguien. Me casé con Nina. La cabeza de Ethan se alzó, su mirada afilada y llena de conflicto. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Acusó. Querías provocarme. Tú sabes que nunca quise romper contigo de verdad. Lo interrumpí fríamente. Ethan, siempre actúas como si el mundo girara a tu alrededor. ¿Quién te crees que eres, para que yo deba moldear mi vida según tus caprichos? Después de todo lo que hiciste, ¿en serio crees que alguna vez volvería contigo? Pero me lo prometiste, dijo con voz ronca, la desesperación filtrándose en cada palabra. Cuando tenías 17, prometiste que solo te casarías conmigo. Dijiste que... ¿Y tú? Lo interrumpí, mi voz como hielo. Tú juraste que nunca me traicionarías. Así que dime, ¿cómo terminó eso? La verdad es que te enamoraste de Emily Chen, ¿no es así? Negó con la cabeza. No la amaba, solo no podía soltar tu culpa hacia ella. Terminé por él, y no soportabas no poder controlarme, así que usaste esa culpa como excusa para mantenerme bajo tu control, ¿no es así? Lo miré a los ojos sin pestañear. Sé exactamente qué tipo de hombre eres, Ethan. Puede que no lo admitas, pero si tenías sentimientos por Emily, y la forma en que intentaste usar eso para suprimirme, para doblegarme, también fue real. Nina, empezó él, pero no lo dejé terminar. Ya tuve suficiente. Mi tono era calmado, pero con un filo tan agudo como el vidrio. Mientras recibía tratamiento en el extranjero, tuve mucho tiempo para pensar. Eres un hombre calculador, todo lo que haces es deliberado. Así que dime, esa escena que provocaste en la boda, todo ese caos, esa humillación, ¿realmente fue solo por una mujer muerta? Mi mirada se endureció y pronuncié cada palabra con claridad. La verdad es que ya estabas descontento conmigo mucho antes de que Emily muriera, porque me negué a obedecerte. Porque lancé un proyecto que competía directamente con Parker Group, porque no quise entregar el 5% de las acciones de mi empresa a tu lado, porque quería que nuestro futuro hijo llevara mi apellido y heredara a Sterling Corporation. Por eso permitiste que Emily rondara a tu alrededor, querías usarla para presionarme, para hacerme depender de ti, para obligarme a ceder, ¿no es así? Eso no es verdad, dijo Ethan rápidamente, su voz subiendo a la defensiva. Pero no le di la oportunidad de continuar. Asentí a mi asistente, quien dio un paso adelante y colocó una carpeta gruesa de documentos sobre la mesa entre nosotros. Mientras me recuperaba en la Toscana, no pasé mis días ahogándome en dolor o nostalgia. Había estado trabajando en silencio, de manera implacable. Sabía que Ethan Parker no era un hombre que se dejara llevar por las emociones, no era alguien que permitiera que los sentimientos nublaran su juicio. Y precisamente porque entendía eso de él, no escatimé gastos, contratando al mejor equipo de investigación privada que el dinero podía pagar, para profundizar en cada vínculo entre él y Emily Chen. Tras meses de investigación cuidadosa, la verdad salió a la luz. Desde el mismo momento en que arrestaron a mi padre y me vi obligada a asumir Sterling Corporation, Ethan ya había restablecido contacto con Emily Chen. Lo admito, la brújula moral de mi padre hacía tiempo que se había derrumbado,
pero aún así había sido quien controló Sterling durante muchos años. Mi padre aún poseía activos importantes y, incluso después de su caída, seguía siendo una figura ante la cual el mundo empresarial pisaba con cautela. Y como su heredera legal, Emily Chen siguió cada instrucción de Ethan Parker sin cuestionarla. Ella había sido su peón. Una pieza que él colocó estratégicamente dentro de Sterling Corporation mucho antes, con la intención de usarla como palanca contra mí cuando llegara el momento. Lo que no anticipó fue que Emily realmente se enamoraría de él, o que terminaría con una enfermedad terminal. Así que, ya fuera por un remordimiento personal o por un cálculo para apretar más el control sobre mí, Ethan organizó la liberación silenciosa de la madre de Emily, Ellen Zhao, quien también era heredera legal de mi padre. Pero lo que no esperaba era que yo no me quedara quieta y le permitiera manipular el juego. Actué con rapidez, usando la influencia de la familia Cheung para sacar a Ellen Zhao del tablero por completo. En cuanto a Lily Moore, la mujer que Ethan empujó al antiguo papel de Emily en su narrativa emocional cuidadosamente construida, en realidad era otra hija ilegítima de mi padre. Se me escapó una risa amarga mientras sacaba un montón de fotos de la carpeta y las arrojaba sobre la mesa. Mostraban a Ethan visitando a mi padre en prisión, contratando a hombres para realizar una prueba de ADN secreta entre Lily y mi padre. Y después, intentando convencerlo de transferirle parte de sus acciones. Después de eso, dije con frialdad, organizaste un espectáculo elaborado en nuestra boda para anunciar públicamente la existencia de Lily. Tu plan era simple pero eficaz. Sabías que yo no arriesgaría una escena que pudiera poner en peligro el nuevo proyecto de Sterling. Esperabas que me tragara el orgullo, que me mantuviera serena por el bien de nuestros inversionistas y socios, y al hacerlo, perder credibilidad ante toda la junta. Querías pasear a Lily frente a todos, asegurarte de que el mundo viera quién la respaldaba, Parker Group. Y luego, después de la boda, planeabas presentar los documentos de transferencia de acciones, permitiéndole unirse oficialmente al directorio de Sterling. Hice una pausa, mi voz calmada pero afilada como una hoja, mis ojos fríos al encontrar su rostro cada vez más pálido. Así que dime, Ethan, ¿por qué no lo llevaste a cabo? Él se tensó, la realización llegó demasiado tarde. Tú escondiste a Lily, dijo lentamente. No lo negué, la verdad era obvia. Lily podría haber sido hija ilegítima de mi padre, pero fue producto de un romance fugaz. Alguien por quien él nunca sintió verdadero afecto. Ella y su madre no tenían ningún lazo emocional con él. De no haber sido por la necesidad desesperada de pagar el tratamiento médico de su madre, Lily jamás habría aceptado participar en el plan de Ethan. Pero no era tonta, conocía sus límites. No estaba hecha para juegos de poder ni guerras corporativas. Todo lo que quería era una vida tranquila, una existencia simple y pacífica con su madre, lejos de toda manipulación y engaño. Así que cuando le ofrecí un trato, acceso a los mejores médicos, el mejor tratamiento y seguridad financiera de por vida en el extranjero, no dudó. Ethan, Sterling Corporation no es un lugar donde puedas jugar tus juegos. Incluso Kevin, a mi lado, se tensó al oír mis palabras. En aquel entonces, para ayudar a Ethan Parker a afianzarse dentro del Parker Group, no dudé en hipotecar las acciones de Sterling que poseía, junto con la mansión Rose que mi abuela me dejó. Todo eso solo para asegurarle un 5% adicional de acciones del Parker Group. Durante años, en cada junta de accionistas, me mantuve firmemente de su lado, sin una sola vacilación. Incluso cuando nuestra relación cayó en silencio y frialdad, jamás usé mi poder de voto en su contra. Todos en la empresa asumían naturalmente que los derechos de voto provenientes de mi 5% estaban, en la práctica, en sus manos. Y fue eso lo que le permitió vencer a su primo Ryan Parker durante tantos años. Ryan, hijo del segundo tío de Ethan, controlaba el 24% de las acciones del Parker Group, junto con su padre, Ethan tenía el 27%. Pero si mi 5% se sumaba al lado de Ryan en lugar de al suyo, el equilibrio de poder cambiaría de inmediato, y Ethan lo sabía. Por eso pasó años intentando convencerme de transferirle mis acciones, porque en el fondo jamás confió verdaderamente en mí. Nina, soltó Ethan, con la voz temblando de rabia, ¿qué significa esto? ¿Has perdido completamente la conciencia? Apretó el contrato firmado en su puño, con los ojos encendidos de furia e incredulidad. Después de todo lo que vivimos todos estos años, ¿cómo pudiste ser tan cruel conmigo? Cuando su temperamento estalló, Kevin dio un paso al frente instintivamente, colocándose entre nosotros. Ese simple movimiento bastó para enfurecer aún más a Ethan. Se lanzó hacia adelante, empujó a Kevin con fuerza y levantó la mano hacia mí. Pero su brazo se detuvo en el aire al ver el dorso de mi mano, donde una cicatriz tenue pero inconfundible cruzaba mi piel. Y antes de que pudiera hablar, yo me adelanté.
Mi palma chocó con fuerza contra su rostro, el sonido estallando en la habitación como un látigo. Ethan quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Miraba la cicatriz como si lo hubiera dejado sin palabras. Su voz salió ronca, casi quebrada. Nina. Seguí su mirada y luego levanté la barbilla. Mi voz fue fría y firme. Ethan Parker, no actúes como si yo nunca hubiera sufrido por ti. Sí lo hice, pero fuiste tú quien me traicionó primero. Di un paso lento hacia él, mi tono bajo pero cortante. Cuando tu tío tenía a la familia Parker bajo su control, tú estabas acorralado, tu vida pendía de un hilo. Yo fui quien se arrodilló ante tus enemigos, quien permitió que aplastaran 2 de mis dedos bajo su talón solo para mantenerte con vida. Su cuerpo tembló, su voz pesada de culpa. Nina, me equivoqué. Nunca debí dejar que todo llegara tan lejos. Nunca amé realmente a Emily Chen, la única mujer que he amado desde el principio hasta el final eres tú. Yo solo, no podía dejar ir su muerte. Solo quería que fueras un poco más obediente, que dejaras de pelear conmigo. Nunca quise perderte. No, Ethan, lo interrumpí, mi tono desprovisto de calidez. El momento en que estrechaste la mano de mi padre para acorralarme, debiste saber que este día llegaría. Desde ese momento ya no había vuelta atrás. Y en cuanto a ser el yerno de la familia Sterling, solté una risa amarga, jamás fuiste digno. Sin mirarlo de nuevo, me di la vuelta y salí del salón, con Kevin a mi lado. Más de un año después, mientras estaba en el extranjero expandiendo las operaciones de Sterling, Clara Young me llamó por videollamada, con la voz temblando de emoción. Desde que transferiste ese 5% a Ryan Parker, dijo sin aliento, has sido imparable. Con esa ventaja, inició una guerra total contra Ethan. Ryan Parker realmente es hijo de su padre, continuó Clara, tensa. Es igual de despiadado. En cuanto se dio cuenta de que Ethan estaba recomprando acciones y reuniendo inversionistas, lanzó un contraataque brutal. Se rumorea incluso que hizo secuestrar a Ethan y lo obligó a firmar una transferencia de propiedad. Hizo una pausa, su tono suavizándose. Es una pena que no estuvieras aquí esta vez. Cuando lo encontraron, una de sus piernas estaba completamente arruinada. Respondí solo con un suave y distante Clara guardó silencio un momento, claramente sorprendida por mi calma. Luego, con un suspiro cargado de sentimiento, añadió, nunca entenderé a Ethan Parker. Si simplemente se hubiera quedado a tu lado en aquel entonces, nada de esto habría pasado. Solté una leve risa. Quizá nunca fue capaz de confiar realmente en nadie. Para él, todo y todos eran una transacción. Me recosté ligeramente, mi voz tranquila pero firme. Si no hubiera convencido a Lily Moore para ponerse de mi lado cuando lo hice, incluso si yo me hubiera vuelto en su contra. Su peor escenario habría sido intercambiar las acciones de Sterling en manos de Lily por mi 5%. De una forma u otra, su objetivo final siempre fue el mismo, obtener esas acciones. Y habría encontrado la manera de hacerlo. Clara guardó silencio largo rato, como digiriendo mis palabras. Cuando por fin habló, su voz llevaba un estremecimiento. Menos mal que no te quedaste con él. Un hombre capaz de calcular cada movimiento, incluso contra la persona que una vez le salvó la vida. Alguien así hace que se me hiele la sangre. Luego, con un suspiro suave y juguetón, añadió, pensándolo bien, estar con alguien simple y genuino no suena tan mala idea. Justo entonces, Kevin apareció en la entrada, aún con su delantal puesto, cargando a nuestra pequeña hija en brazos. Su nombre era Estella, nuestra pequeña estrella brillante. Él sonrió, con los ojos arrugándose. Cariño, la cena está lista. Al oír su voz, Clara soltó una risita por el teléfono. Bueno, ahí lo tienes. Al lado de este tonto inofensivo, esos tipos fríos y calculadores dejan de verse atractivos. Hubo una pequeña pausa antes de que ella preguntara suavemente, pero dime algo, Nina. ¿Alguna vez tuviste una fortuna enorme tras vender tus acciones en Parker Group? ¿Tenías recursos suficientes para construir un imperio por tu cuenta? Entonces, ¿por qué elegiste casarte con mi hermano? No respondí de inmediato. En cambio, sonreí. Algunas preguntas no necesitaban explicación. No quería diseccionar aquel momento fugaz de hace años, si había sido soledad lo que me hizo vacilar, o un movimiento estratégico deliberado en el tablero de la vida. Nada de eso importaba ya. Lo que importaba era que ahora sabía exactamente lo que quería, y tenía la fuerza para caminar el camino que elegí. Aprendí a valorar el amor que nace de la sinceridad, a devolverlo, y a asumir la responsabilidad de cada decisión que tomé. Me despedí, suavemente de Clara. Deslicé otro mensaje sin leer de Ethan Parker y me giré hacia Kevin con una cálida sonrisa. Entonces dime,
Pregunté en tono juguetón. ¿Cuál es el plato especial de hoy, Chef Chan? ¿Alguna vez has amado a alguien tanto que olvidaste que merecías algo mejor? Love and Lies Story.